Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar comienzo al culto de este domingo 25 de octubre de 2020. Damos la bienvenida a todos los hermanos de esta Iglesia del Divino Salvador, a los hermanos de las misiones, Betel, Osana y a cada una de las personas y hermanos, amigos que en este día nos están viendo por este medio. Vamos a comenzar con una oración. Les invito a que inclinen sus rostros. Oramos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, en este día nos presentamos ante ti agradecidos por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Te rogamos recibas este culto con agrado, te lo ofrecemos con mucho amor. Te pedimos seas tú el que dirija cada punto de este orden, así como mi hermano que expondrá de tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 24. Dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. A continuación, hermanos, entonemos dos himnos: el himno número 2, a Dios sea la gloria, y el himno número 60, soberano Señor de los mundos. A Dios sea la gloria, himno número 2. Lo que hizo el Señor por mí, sin merecer, derramó su sangre carmesí, un coro de 1,000,000 de ángeles lo expresará mi gratitud, pues lo que soy y un día anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que sea agradable solo a Él, y si ganaré alguna fama, toda al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Himno número 60, soberano Señor de los mundos.
es tu imperio, un imperio eterno. Tus mandatos profundos, que deseamos con gusto acatar. Obedientes a ti sometidos, estaremos por siempre jamás, pues que somos por ti redimidos, y en tus leyes queremos andar. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están, en el cielo, en la tierra, en la verdad, todo a ti sujetándose está. Por lo mismo nosotros estamos sometidos a tu voluntad, y con santo deseo esperamos que establezcas tu reino de paz. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Soberano Señor, justo y santo, que proclaman la tierra y el mar, solo a ti levantamos el canto, solo a ti te queremos cantar. Condesciende, Señor, y recibe el lobo que tus hijos te dan. Desciende, Señor, y reside con nosotros por siempre jamás. Con tu justicia llenarás el orbe, como las aguas han llenado el mar, y nada habrá que tu designio estorbe, porque tú para siempre has de reinar. Les invito nuevamente a abrir nuestras Biblias ahora en la Carta a los Romanos y vamos a leer en el capítulo 12 de los versículos 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. A continuación, hermanos, entonemos otros dos himnos, el himno 346, Me guía Él, y el himno 205, Iglesia de Cristo. Himno 346, Me guía Él. Me guía
no quiero yo tomar, Jesús, y nunca desmayar. Mi senda junto a ti correr, pues eres tú mi guía fiel. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conoce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo en el pisar. No habré ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Himno número 205, Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor, y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anoche con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del Señor traidor. Mas el que es amado del buen Salvador, vela esperando, prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Escuchemos ahora el mensaje a cargo de nuestro pastor William Roblero con el tema titulado Carácter Reformado. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. El tema de esta mañana dice Carácter Reformado y vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Acompáñenme por favor a hacer esta lectura de Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de nuestro Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hoy vamos a hablar acerca del carácter, esa facultad de nuestra personalidad que pocas veces exploramos e incluso a veces nos cuesta definirlo. Así que vamos a ir a Dios en oración y quiero invitarte a que te quedes
para que hablemos cómo luce o cómo está dibujado en Romanos capítulo 12 el carácter de una persona que es reformada. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Hoy hemos venido, Señor, a tu presencia, reconociendo lo que tú nos dices en este capítulo 12 de Romanos, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, llevando a cabo un culto racional. Padre, también hoy hemos leído, Señor, estas características que tú pides de nuestra vida cristiana. Te rogamos, por favor, que nos ayudes a estar atentos, danos la sabiduría y la inteligencia para poder entender este tema y de la misma manera, Señor, aplicarlo a nuestra vida y también hacer partícipe de esta enseñanza a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un teólogo alemán muy famoso llamado Jürgen Moltmann, y si bien no estamos de acuerdo con todo lo que este hombre escribe, hizo una puntualización muy importante sobre el ser reformado en un ensayo que él escribió sobre calvinismo y ética cristiana, y es importante que lo revisemos. Él dijo de la siguiente manera: los teólogos reformados nunca entendieron ni interpretaron el mandamiento divino solo desde el punto de vista del hombre pecador e impotente, sino también y aún más desde el punto de vista del hombre vocacionado, justificado y capacitado por el Espíritu. Me gusta mucho la definición de Moltmann, porque él está diciendo que cuando los reformadores interpretaban los mandatos de la palabra del Señor, cuando interpretaban la ley que Dios impone al ser humano, los reformadores entendieron también que el ser humano recibió una vocación, el hombre vocacionado, decía él, y también ha sido justificado y capacitado por el Espíritu Santo para poder vivir las demandas del Evangelio. Sería absurdo pedirle a alguien que observe el libro de Romanos capítulo 12 y que viva de acuerdo a ese estándar si no ha nacido de nuevo. Sería imposible, por más bonito que suene, por más apasionado que sea, sería imposible. Esto también nos libra de quizás sentirnos víctimas de la naturaleza pecaminosa. Si bien ya hemos leído que Juan Calvino y Martín Lutero estaban conscientes de la fuerza de la pecaminosidad de la naturaleza humana para jalar nuestro corazón e incluso tratar de desviarnos por las filosofías que presentaban los falsos maestros, pero también no se nos debe olvidar que tenemos al Espíritu Santo, que hemos sido lavados y que ahora tenemos una nueva vocación para observar con gozo y con alegría las demandas del Evangelio. Con este entendimiento, entonces, nos acercamos al libro de Romanos capítulo 12. Cuando yo leo este capítulo, salgo motivado. Creo que el apóstol Pablo quiere que su iglesia sea una iglesia que viva para la gloria del Señor, después de haber disertado en el capítulo 1 al 11 con respecto a las grandes doctrinas de la elección y cómo Dios ha obrado en la historia, cómo tenemos un evangelio por la gracia del Señor. Ahora con gusto deberíamos someternos a estas verdades que aquí aparecen. Les decía al principio que a veces nos cuesta definir la palabra carácter. Cuando alguien está enojado, decimos que tienes mal carácter, cuando realmente lo que está manifestando es una emoción. Bien, y voy a definir, así como dice el diccionario, la palabra carácter. Dice que es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distingue de los demás. El carácter entonces sirve para distinguir de una persona a otra, pero también podemos decir que de manera corporativa la iglesia tiene un carácter. Nos debemos distinguir en la sociedad como creyentes, como cristianos reformados que militan en una sociedad secular. Recuerdo que en alguna ocasión fui a un banco para sacar una tarjeta y la persona que me estuvo atendiendo me preguntó si yo era religioso, a lo cual yo respondí que era pastor y le pregunté por qué me había hecho la pregunta. Y él me dijo, es que yo atiendo aquí todos los días, muchas personas vienen por sacar alguna cuenta bancaria y puedo distinguir cuándo es un pastor o cuándo es una persona que tiene una relación con Dios. A lo cual pues me llamó mucho la atención porque ciertamente manifestamos al mundo un testimonio. Y el desafío es, hermanos, que no solo seamos reformados en nuestra liturgia,
no solo tengamos algunas fechas para celebrar, sino que también podamos vivir lo que algunos han llamado el espíritu reformado, el ser reformado. Y hoy estamos aquí entonces hablando acerca de nuestro carácter, de esa parte de nuestra personalidad que a veces nos cuesta mucho moldear. Y hoy vamos a entender un poquito de eso, pero antes de entrar quiero que hagamos una distinción entre temperamento y carácter. Los expertos en la conducta humana dicen que el temperamento es aquello que recibimos de manera biológica, ya sea que seamos introvertidos o extrovertidos. Y el carácter es aquello que se va construyendo con la enseñanza, con la educación, con los hábitos que vamos adquiriendo al paso de los años. Pero tengo una buena noticia, que el carácter puede ser transformado. No importa que quizás te instruyeron en algo equivocado o te hayan enseñado cosas que no son correctas, pues puedes cambiarlo con disciplina, con oración, con constancia. Y hoy vamos a ver 5 aspectos claves que debe tener el carácter de todo cristiano. Dice Romanos capítulo 12, versículo 11 en la primera parte: en lo que requiere diligencia, no perezosos. O si ordenamos un poco, diría esto: aquello que requiere urgencia, aquello que requiere prontitud, no deberíamos ser perezosos. Bueno, la palabra diligente en el original habla de hacer algo a prisa o con prontitud, es decir, aquellas cosas que pues realmente nos motivan, lo hacemos con mucha rapidez. Estaba pensando en lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento cuando Él dijo estas palabras: donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Es decir, el corazón es aquello que nos jala y que nos motiva a hacer las cosas rápidas. Bueno, entonces el cristiano tiene un capítulo 12 muy grande de Romanos, y que son cosas urgentes que ameritan que le pongamos toda diligencia. Estamos detallando esta parte del carácter y estamos viajando a la Reforma, estamos viajando a la historia para conocer estos hombres que modelaron precisamente su carácter de acuerdo a la palabra del Señor y son un ejemplo para nosotros. Todos los reformadores eran hombres activos, hombres diligentes que dedicaban las primeras horas del día para orar, para interceder. Incluso algunos se acostaban muy tarde porque eran muy diligentes en el llamado que tenían y en la vocación a la que Dios les había llamado. No deberíamos ser perezosos. También reconocemos, hermanos, que todos, si fuéramos un poco honestos, nos cuesta en algunas áreas. Yo tengo que reconocer, hermanos, que cuando me siento a hacer un sermón, tengo que luchar contra mi carne, contra la pereza, contra el sueño, contra el cansancio. Y somos personas que estamos siempre luchando en esta área. Así que somos llamados, hermanos, a ser diligentes, a morir a nosotros mismos y esforzarnos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en la sociedad y sobre todo para aquellas cosas, como dice la Biblia, ¿verdad?, en lo que requiere diligencia, en las cosas espirituales, deberíamos dedicarnos con todo nuestro corazón. Entonces, cuando miras a una persona reformada, lo vas a ver siendo diligente, en primer lugar, buscando el reino de Dios. Porque la Biblia dice que si nos entregamos a las cosas de Dios, todo va a ser añadido, aquello que necesitamos. La siguiente parte de nuestro carácter, entonces, está en el versículo 11, en la segunda parte. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y la frase aquí es fervientes, que viene de la palabra celo, de alguien que es entusiasta, y por eso las versiones antiguas ponían en este texto ardientes en espíritu para servir al Señor, ardientes en espíritu, un hombre apasionado por la gloria del Señor. Y eso es lo que nos enseñan los reformadores. Juan Calvino y su logo tan característico era un corazón envuelto en llamas, una mano extendida ofreciéndosela a Dios con estas palabras: Señor, te entrego mi corazón pronto y sincero. Ustedes saben que cuando Juan Calvino entendió la soberanía de Dios y entendió que Dios lo estaba llamando, él dedicó toda su vida a servir a nuestro Dios. Pero no lo hizo de manera perezosa o no hizo sus labores estando obligado. Ustedes saben que a los 20 años había escrito ya los 2 tomos de la institución de la religión cristiana.
Él se propuso comentar el credo de los apóstoles y de ahí fue dándole forma a su obra magna, que hoy tenemos ahí en 2 volúmenes o en un solo tomo, que son muchas páginas y quizás muchos no lo hemos leído. ¿Cuánto tiempo invirtió él de su vida? Y nosotros nos cuesta mucho, pero él entonces fue un hombre trabajador. Los griegos pensaban que las personas entusiastas habían sido poseídas por los dioses y decían, esa persona está con Dios dentro. Y creo que debería ser parte del carácter del cristiano, no alguien que le da flojera, que siente apatía por las cosas de Dios, sino que está animado, que está impactando a otro, que está sirviendo a Dios con todo su corazón. Por eso es que nos gustan mucho las biografías de los reformadores, porque fueron hombres trabajadores, entusiastas, que se les ve mucho celo por las cosas del Señor. Yo espero, hermanos, que esta parte de nuestro carácter lo vayamos adquiriendo al paso del tiempo. Siguiente frase, debemos ser gozosos. Dice el versículo 12, gozosos en la esperanza. Dice la Nueva Traducción Viviente, alégrense en la esperanza que tenemos, alégrense en la esperanza que tenemos. El gozo del cristiano no es un gozo circunstancial, tampoco es un gozo pasajero. El mundo vive así, su alegría tiene que ver, no sé, por cosas externas. Por eso cuando hay problemas y hay adversidades no se mantiene, pero la alegría del cristiano está basada en la esperanza que tenemos en el Señor. La esperanza es todo aquello que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha prometido para sus hijos. Viene a nuestra mente Abraham, aquel hombre que salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. No tenía una ruta, tampoco tenía un mapa, pero él solo tenía la palabra del Señor. Dios le había dicho, donde tú vayas yo te voy a bendecir y al que tú bendigas yo voy a bendecir. Entonces él salió confiado en lo que Dios le había dicho. Así nosotros. Nuestra vida descansa en el Señor. Gozo y esperanza van siempre juntos. De hecho, es una triada. Fe, gozo, esperanza. Siempre aparecen en la Biblia como algo característico del carácter del cristiano. Me encanta cómo Colosenses 1:27 define a la esperanza. Quizás es la mejor definición de esperanza en el Nuevo Testamento. Esta palabrita la encontramos cientos de veces y podemos dibujar bien la esperanza bíblica, pero quiero que escuchen Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si alguien te pregunta, hermano o hermana, ¿qué es la esperanza? Tú le vas a decir, Cristo en mi vida, eso es una esperanza gloriosa. Todos los que me ven, si han puesto su confianza en el Señor, ahora tenemos esperanza. Esperanza de que este mundo pues sea cambiado, que esta circunstancia de enfermedad que estamos viviendo se va a levantar. Pero no solo eso, hermanos. También tenemos esa confianza de que si el Señor nos llama a su presencia, estamos seguros. Nuestra vida ha sido transformada, ha sido lavada por la gracia del Señor y por lo tanto estamos seguros. Le preguntaron en una ocasión a un hermano de Estados Unidos y le dijeron, hermano, si el Señor viniera en esta noche y si todos supiéramos que viniera en esta noche, ¿tú qué harías? Este varón dijo, yo me iría a la cama, me dormiría, porque lo que debía hacer lo he hecho. Iría a la cama, estaría confiado, estaría seguro, porque también mi fe descansa en el Señor. Si esta noche viniera el Señor, yo me iría con Él. ¡Qué bendición! Y yo espero, hermanos, que en este momento de crisis que estamos viviendo, nuestra vida esté basado en las promesas de nuestro Dios. No descansamos en la bolsa, no descansamos en la economía de nuestro país, descansamos en aquel que vive y que reina para siempre y que nos ha llenado de gozo. Por eso, hermanos, esta parte del carácter, ¿verdad?, debe ser transformado todos los días, debe ser cambiado. Y si te falta gozo, di, Señor, pon ese gozo y esa esperanza que tú das en mi vida. La siguiente frase, la siguiente parte de nuestro carácter dice, sufridos en la tribulación. La palabra sufridos en el original se lee así, alguien que soporta y resiste
Las tribulaciones forman parte de la vida del cristiano. Esto tenemos que entenderlo, amados hermanos. Y si viajamos a la Europa en el tiempo de la Reforma, vamos a ver también cómo los reformadores sufrieron. Martín Lutero era un hombre que sufría constantes enfermedades. Juan Calvino también tenía problemas en su salud. Hubo fallecidos en su familia. Tuvo hijos, pero murieron. Y pues quizás tú podrías decir que ellos vivieron una vida de ensueño, pero la realidad no es así. Ellos también enfrentaron situaciones adversas, pero no se rindieron. De hecho, Juan Calvino llegó a decir que él no iba a escribir su biografía. No quería que conocieran dónde fuera su tumba, porque él se consideraba un actor secundario en la obra de redención. Y no importa los problemas que él enfrentara, sabía que Dios tenía un plan para su vida y él se consagró al servicio entero de nuestro Dios. Y deberíamos seguir su ejemplo, hermanos. Deberíamos seguir su ejemplo. Ahora, el carácter se forma a través de las pruebas, a través de las circunstancias adversas, como leemos en el Nuevo Testamento. A veces esas pruebas vendrán por causa del maligno que trata de destruir al pueblo de Dios. En otras ocasiones vendrán por causa del Evangelio. Cuando tú decides vivir para el Señor, también vas a darte cuenta, como dice Jesús, que muchas veces nos está entrenando para que aprendamos a sufrir por causa del Evangelio. Cuando nos consagramos un poco más y dedicamos nuestra vida al Señor, vendrán problemas y adversidades a nuestra vida, como en el caso del apóstol Pablo. Nunca me voy a olvidar cuando uno de nuestros profesores en el seminario nos dijo: jóvenes, por el hecho de que ustedes están abrazando el Evangelio y están decidiendo vivir de esto, vivir de la iglesia, vivir extendiendo el Evangelio, vendrán problemas que tú te podrías haber evitado si no hubieras decidido seguir al Señor. Pero porque un día dijiste: Señor, te quiero servir, quiero tomar mi cruz, por causa de ese Evangelio van a venir pruebas a nuestra vida. Otras pruebas vendrán también por nuestras decisiones equivocadas, pero Dios está fomentando, ¿verdad? Dios está transformando, como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Y quiero brevemente ver con ustedes tres respuestas que da la humanidad entera a la adversidad. Están los primeros que cuando ven el problema del dolor, el problema del sufrimiento aquí en este mundo, entonces ellos intentan justificar a Dios. Hay una corriente que se llama teodicea y es el intento de decir que Dios no es tan malo como parece, que los problemas que vivimos pues tiene que ver con nosotros, como que disculpando a Dios, como que si Dios no es el soberano del universo y si Él no pudiera tratar con la humanidad y castigarla. Decían los puritanos, cuando un pecador se va al infierno, toda la creación entera, todos los ángeles se ponen de pie y le dan gloria y honra a Dios porque Él está siendo justo, porque Él está aplicando su justicia en toda la humanidad. Hermanos, Dios ha tenido misericordia de nosotros y no deberíamos estar justificando a Dios. La segunda categoría de personas cuando experimentan las pruebas son aquellos que no saben manejar esto que viene a sus vidas. Intentan buscar a Dios, servirle, pero se dan cuenta de la dificultad del camino y entonces se alejan frustrados o amargados o vuelven a caer en sus patrones adictivos y nunca más vuelven a la iglesia. Pero están aquellos que reconocen que Dios es soberano y que Dios está tratando con ellos y que las pruebas más difíciles, las adversidades más grandes que vienen a su vida están siendo utilizadas para perfeccionar su carácter. Y hermanos, somos llamados entonces a sufrir en medio de la tribulación, sufridos en la tribulación. Espero que no claudiquemos. Imagínate a un Lutero temeroso, a un Lutero que se achica. De hecho, él escribió en uno de sus escritos y dijo lo siguiente: yo soy un predicador rudo que utiliza de palabras ásperas y fuertes para abrirse camino en medio de las autoridades, en medio de un mundo hostil. Detrás de mí vendrán, decía él, hombres que van a pulir la doctrina, que van a enseñar bonito. Pero él era un hombre rudo, fuerte, que fue capaz de ponerse ante esas autoridades romanas y decirles: no me retracto, que Dios me ayude. Dios usó su vida, lo forjó a través de esas duras realidades
A través de esos momentos violentos y difíciles, él entendió que tenía Dios un propósito en medio de todo esto. Imagínate a un Juan Calvino poniéndose a llorar y diciendo, ya no quiero nada de esta reforma porque es muy difícil. Él tuvo que enfrentar a las autoridades de Ginebra y una vez lo corrieron. Y entonces imagínate, estos hombres entendían que Dios estaba obrando a su alrededor. Entonces la Biblia nos dice que nuestro carácter debe ser sufrido cuando llegue la tribulación. Y la última parte dice constantes en la oración. A esta parte del carácter le llamamos constancia. Debemos ser constantes, que quiere decir siempre estar a disposición. ¿A disposición de qué? A disposición de la oración. Debemos perseverar entonces en el hábito de la oración, buscando continuamente la presencia de Dios. Lo contrario sería la inconsistencia, es decir, aquellos que oran una vez sí, otra vez no, o que un mes sí se congregan para orar y que otro mes no los vemos. Hermanos, hay algo trágico que está viviendo la iglesia del presente y es que no oramos. A veces estamos confiando más en nuestros planes estratégicos, en nuestro paquete de materiales que tenemos para trabajar en este año y no reconocemos, hermanos, que si no doblamos nuestras rodillas, nada va a hacer Dios en nuestra iglesia. Decía ese gran predicador presbiteriano llamado Matthew Henry, si Dios va a hacer algo en la iglesia, primero nos pondrá a orar. Es decir, Dios no va a hacer nada en función de o no va a hacer nada en su iglesia si nosotros no nos ponemos a orar, si nosotros no le buscamos en oración. Creo que cuando nos rendimos y doblamos nuestras rodillas y nuestro corazón, le estamos diciendo a Dios, Dios, extender tu reino, guiar a la iglesia, es una obra sobrenatural que yo en mis fuerzas no lo puedo hacer. Y nos postramos a nuestro Dios y somos constantes en la oración. Da tristeza, pues, ver un carácter que es inconstante. Si alguien no ha desarrollado una persistencia en la oración, entonces lo más probable es que haya otras áreas de su vida donde también es una persona inconstante. Entonces vamos a recordar esta lista de 5 características que deben estar brillando en la vida de los reformados. Y el primero es una vida ferviente, es decir, entusiasta por las cosas de Dios. Debe haber un gozo que brota de las promesas de la palabra. Deben ser sufridos en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida y deben ser constantes, trabajar su carácter para estar siempre orando a Dios, siempre intercediendo por su pueblo y siempre pidiendo la bendición para su iglesia. Y quiero concluir entonces en esta hora llevándoles a un pasaje más en el Nuevo Testamento, en Tito capítulo 2, versículo número 10. Voy a dar un espacio para que lo encontremos y le demos lectura. Tito capítulo 2, versículo número 10. Dice así la palabra del Señor. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Un carácter reformado adorna la doctrina que de por sí es hermosa del Evangelio. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, también un pastor joven que está siendo instruido, y le dice que debe enseñar la sana doctrina. Pero llega esta parte práctica donde le va a decir a las personas cómo deben vivir. Incluso le dice a los esclavos que ellos no deben defraudar. Ustedes saben que la parte más baja de la sociedad o más difícil era ser esclavo. Pero Pablo les dice que estos esclavos no deben defraudar, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La palabra adornen en griego es cosmeo, de donde viene cosméticos o cosmético, algo que hace embellecer el rostro de las personas. Las hermanas saben mucho de esto. Hace unos días estaban de moda unos videos en la internet donde había personas que presentaban el antes y el después. Y tú te sorprendías porque no podías creer cómo una persona que se había arreglado, que se había maquillado, podía lucir totalmente diferente. Y creo que esta palabra está aquí para enseñarnos, hermanos, que esa doctrina reformada que sostenemos, esos postulados de la reforma, lucen mejor cuando vivimos con un carácter transformado, dando testimonio a los demás. Por eso viajamos entonces a la historia y vemos en la Reforma
Estos grandes hombres, cuando estudiamos la vida de Lutero, de Calvino y de toda esa galería de grandes hombres, de verdad uno quiere volver a ser cristiano, porque su vida adorna el Evangelio. No solamente eran grandes hombres que debatían a nivel de las ideas, eran eruditos, Dios les había dado esa capacidad, pero además con su vida estaban testificando de esas verdades. Ellos primero habían sido impactados, habían sido moldeados por esa palabra y ellos vivían en su diario caminar lo que estaban enseñando. Pero qué tristeza daría entonces un carácter irascible, pendenciero, o que sucumbe ante las tormentas de la vida. No sería atractivo, no sería grato para la humanidad, para la sociedad, y pues sería en detrimento del Evangelio. Bien, amados hermanos, quiero concluir en esta hora mostrándote a alguien que es superior a Calvino y a Lutero, y es Jesucristo. Porque después de considerar estas partes de nuestro carácter, probablemente habrá muchos que estamos aquí diciendo: Señor, qué difícil se me va a hacer. Creo que no voy a poder vivir esto que nos demanda tu palabra. Pero por eso quiero señalarles a aquel que vino a vivir una vida a la perfección. Todo Romanos capítulo 12 lo vivió a la perfección. Es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos que ir a Él y pedir que Él llene nuestra vida de amor, de gozo, de celo y de pasión por el reino del Señor. Por eso es una buena nueva. Por eso son noticias agradables que alguien ha venido para que esa vida pueda ser posible. Si nos presentamos hoy con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, no lo vamos a lograr. Pero gracias a Dios que Jesucristo ha venido y ha venido a dar su vida para que podamos vivir en las demandas del Evangelio. Que el Señor te bendiga. Ahora entonemos el himno 169, a su nombre, Gloria. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llenas mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin dolor a la cruz, pecador, allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Sigamos alabando a nuestro Dios ahora por medio de las ofrendas, entonando el himno 443, Traigamos contentos. Himno 443, traigamos contentos.
Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar, y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Oremos por las ofrendas que han sido depositadas. Amantísimo Padre Celestial, te rogamos que bendigas estas ofrendas que en esta hora han sido depositadas. Bendice las fuentes de ingresos de cada uno de nuestros hermanos y dirige a quienes las administran, que sean utilizadas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para finalizar este culto, escuchemos la oración final y la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor William Roblero. Vamos a orar, busquemos la presencia de nuestro Dios. Amoroso Padre Celestial, nuevamente, Señor, con alegría en nuestro corazón te damos gracias porque tu iglesia ha adorado, Señor, a través de estos medios. Gracias porque hemos elevado nuestro espíritu a través de los himnos, a través de las lecturas, Señor, y de la exposición de tu palabra. Hemos sido recordados en aquello, Señor, a lo que tú nos llamas. Gracias porque eres bueno, porque estás forjando nuestro carácter a través de las pruebas y de las adversidades. Y gracias, Padre, porque hoy está tu iglesia reunida alrededor de tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que nos sigas sosteniendo, que sigas dirigiendo a tu iglesia, Padre, a que podamos ser diligentes, siervos comprometidos con tu reino. Sabemos que, Señor, eso tú lo puedes lograr. Ruego esta bendición para cada uno de mis hermanos, para las familias. Y asimismo, Señor, te pedimos que seamos guardados del peligro, de la enfermedad. Y, Señor, que pues cada día también podamos predicar tu palabra en esta sociedad. A una humanidad, a una sociedad que vive lejos de tu palabra, lejos de tu servicio, Señor. Ayúdanos a ser testigos presenciales, testigos que adornen tu doctrina, también, Señor, viviendo vidas para ti. Toma, Señor, este tiempo en tus manos, te lo hemos ofrecido y, Señor, hemos adorado tu santo nombre. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Bien, amados hermanos, pues muchas gracias por haber participado de este servicio. Queremos nuevamente recordarles nuestras actividades. El día domingo a las 12 del día y a las 6 de la tarde seguimos escudriñando la palabra del Señor. Los días lunes se reúne la sociedad femenil. Los días miércoles tenemos un estudio de hermenéutica. Los días viernes a las 8 tenemos nuestro tiempo de oración vía Zoom. De la misma manera, también el día sábado a las 12 del día los niños están ya conectados por Zoom para empezar a practicar algunos himnos para Navidad. Se está reactivando el coro. A la 1 de la tarde también ellos se reúnen vía Zoom para repasar la clase anterior del sábado pasado. Y así que oremos por estos pequeños que se están sumando, quieren participar, quieren adorar al Señor, siguiendo lo que hemos estado aprendiendo en este capítulo 12 de Romanos. Así que por favor oremos por sus padres, oremos por mi esposa, quien está también ahí dirigiéndoles para que pues podamos glorificar al Señor. Yo sé que por estos medios suele ser un poco complicado, pero pues pedimos que nos ayuden a Dios en oración por ello. También el coro ha reactivado sus actividades, se están reuniendo los días sábados a las 7:30 de la noche para tener un devocional y pues también estarán teniendo participación en Navidad. Así que hermanos, por favor, les pedimos que los lleven en oración para que pues todo lo que hagamos, la predicación, las actividades, los testimonios de estas fechas de diciembre, pues realmente sirvan para glorificar el nombre del Señor, para extender su palabra, para publicitar a nuestra iglesia. Hermanos, también eso quiero animarles a que compartan en las redes, en Facebook, las predicaciones
y también las actividades que tenemos, no con otro propósito, hermanos, sino con el propósito de que pues difundamos el Evangelio. Ahora que termine la pandemia, pues muchas personas buscarán un templo y pues hermanos, de esa manera también estamos extendiendo el reino del Señor. Así que por favor, haz esta práctica, intenta compartir con tus amigos o en Facebook o en Twitter, donde tú tengas una cuenta, para que muchas más personas puedan conocer a aquel que vive y que reina para siempre. Así que hermanos, nos vemos por la tarde. Hoy concluimos la serie de esta identidad reformada que estamos detallando en el libro de Romanos, así que no te lo pierdas, estará muy interesante. Que el Señor te bendiga. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida, buen pastor Jesús, en nuestras almas graba con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley, pudiendo comprender, contigo esté